Estás en la sintonía de Radio María Paraguay, una voz católica en tu hogar. A continuación te invitamos a compartir Curso de Derecho Canónico con el Padre Juan María Gallardo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos a nuestra última lección de este curso de Introducción al Derecho Canónico. Hoy nos dedicaremos a hablar de los actos jurídicos. Y comenzaremos dando su noción, su definición, cuáles son sus elementos y cuáles son las clases o tipos de actos jurídicos. En primer lugar, decimos que no es fácil definir con precisión el acto jurídico por la pluralidad de supuestos y elementos que acoge. Pero puede decirse que el acto jurídico es un acto humano, social y legítimo, destinado por la voluntad de su autor a producir determinados efectos jurídicos reconocidos por el derecho. Entonces, el acto jurídico, a diferencia de la índole general de las normas, de las leyes, por ejemplo, el acto jurídico se refiere a un supuesto, a un caso singular, concreto, en el que se agota, por ejemplo, el acto de contraer matrimonio. Es un solo acto, aunque también puede tener efectos permanentes. O sea, es un acto humano, por ser humano está realizado con conocimiento suficiente y voluntad libre, social, porque trasciende al ámbito interno, legítimo en cuanto que está en conformidad con las normas que lo regulan y que es una declaración de voluntad destinada a producir los efectos jurídicos previstos, reconocidos por el derecho. Ejemplos: nombramientos, remociones, licencias, etc. Tiene el acto jurídico tres tipos de elementos. Por un lado, hay un elemento subjetivo, que es la capacidad o habilidad para realizarlo y su voluntariedad de la persona. Tiene que ser capaz, hábil, tiene esa voluntad. La capacidad es esa suficiente discreción de juicio o una condición en la persona. Por ejemplo, para ser capaz para ser sacerdote o para estar bautizado para ser sacerdote, por ejemplo. No se puede ser sacerdote sin estar bautizado. Bueno, y la voluntariedad hace referencia a que esa voluntad tiene que ser libre, tiene que ser consciente. Tenemos elementos objetivos o sustanciales, bueno, sin los cuales no existiría el acto jurídico. Por ejemplo, no se puede adoptar una mesa, se puede adoptar a una persona, pero es una persona, un individuo, un hombre. Tampoco se puede casar o contraer matrimonio sin dar ese consentimiento esencial. O sea, ese elemento objetivo es fundamental, es sustancial. Y hay otros elementos que son legales, que son las formalidades y requisitos que establece la ley, los cuales algunos pueden ser dispensados. Los actos pueden clasificarse de distintas formas. Pueden clasificarse, por ejemplo, como unilaterales. Un testamento es unilateral, es una sola persona el que realiza este acto jurídico. Bilaterales o multilaterales, cuando concurren más de dos voluntades. Otras distinciones que pueden ser públicos o privados. También se puede clasificar por su objeto, por su contenido específico. Es un mandato, es una prohibición. O también puede referirse a uno de los tria munera, el munus docendi, el munus sanctificandi, el munus regendi. O también hay otros criterios: criterio personal, un criterio patrimonial. También los actos jurídicos pueden ser públicos y
también pueden estar relacionados a la función administrativa. O sea, algunos de los actos jurídicos son de la función legislativa, otros de la función judicial y otros de la función administrativa. Recordemos que en la Iglesia no hay 3 poderes, pero sí hay diversidad de funciones. Por ejemplo, el mismo obispo es el que tiene la función legislativa, la función judicial y la función administrativa. Bueno, ahora nos vamos a dedicar a hablar especialmente de los actos jurídicos de la administración. Entonces, los actos administrativos singulares son el medio habitual utilizado por la administración eclesiástica para distribuir personas, asignar recursos, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Son de 2 tipos los actos administrativos. Pueden ser decretos singulares o pueden ser rescriptos. Y hablemos de ellos. Entonces, primero hablemos de los actos administrativos singulares. Entonces, el acto administrativo singular o simplemente acto administrativo puede definirse como un acto jurídico unilateral y singular de una autoridad ejecutiva, con efectos jurídicos de índole dispositiva, porque dispone algo, y también tiene la característica de ser algo definitivo. Puede ser de carácter unilateral, o sea que adquiere eficacia por la sola voluntad de la autoridad competente. Por ejemplo, los distintos contratos u otros actos bilaterales o multilaterales. Su formación a veces es compleja y a veces justamente para la validez se exige que se haya seguido un procedimiento, pero eso no deja de ser, digamos, un solo acto de carácter también singular, porque se dirige a un destinatario concreto y su eficacia no puede extenderse a otros casos, a diferencia de las normas administrativas de índole general. Bueno, la autoridad ejecutiva debe actuar dentro de los límites de su competencia, evidentemente, y es requisito formal consignarlo por escrito cuando afectan al foro externo, para así garantizar la certeza y la seguridad. Bueno, y hablemos de los decretos singulares. Por decreto singular se entiende el acto administrativo de la autoridad ejecutiva competente por la cual, según las normas del derecho y para un caso particular, se toma una decisión, se hace una provisión es un nombramiento, que por su naturaleza no presupone la petición de un interesado. El paradigma es el paradigma del acto administrativo, el decreto singular. Y el contenido es variadísimo. Pueden ser decisiones o provisiones, como decía, nombramientos, que incluye mandar, prohibir, sancionar, nombrar, remover, erigir, autorizar, conceder. Bueno, en principio decíamos que no requiere petición de un interesado, aunque puede existir. Decíamos que debe hacerse en forma escrita y han de exponerse los motivos. Y también se debe notificar. Y esta notificación del decreto a los interesados, que se realiza mediante un documento legítimo, cumple un papel semejante, análogo al de la promulgación de las normas jurídicas, ya que ningún decreto surte efectos hasta que no haya sido notificado a su destinatario. Entonces, el precepto singular es un decreto por el que se impone una obligación. Es un tipo especial de decreto singular, es un mandato o prohibición, y suelen clasificarse en preceptos simples, que mandan a hacer o omitir algo, y preceptos penales, que contienen una pena. Y los rescriptos también son un acto administrativo, también están realizados por la autoridad ejecutiva, también se emiten por escrito, pero habitualmente para conceder un privilegio, una dispensa u otra gracia que ordinariamente alguien ha pedido. O sea,
Como rasgos específicos son, por un lado, es una respuesta por escrito a una petición de un interesado, una petición que se realiza a través de las denominadas preces, que deben estar motivadas. Y otro rasgo específico es que contiene la concesión de una gracia, o sea, de algo no debido en justicia. El interesado tiene abierta, si lo necesitara, la vía del recurso administrativo cuando fuera denegada aquella solicitud. ¿Cuáles son los contenidos propios de los rescriptos? Bueno, entonces hemos dicho que una gracia es algo que no se debe en estricta justicia. La autoridad puede o no concederla. La concesión de gracias tiene en la Iglesia una larga tradición. De alguna manera podríamos decir que es de ordinaria administración en el derecho canónico. Y hay dos tipos de gracias: el privilegio y la dispensa. El privilegio se puede definir como lex privata favorabilis, o sea, una gracia otorgada por el legislador o por la autoridad ejecutiva a la que el legislador haya otorgado esta potestad. Su índole es más bien legislativa, aunque formalmente se considera un acto administrativo. Se concede por rescripto y según su duración pueden ser perpetuos o temporales. En principio se presume la perpetuidad mientras no se pruebe lo contrario. Y por su beneficiario puede ser personal o real. Real es cuando ese privilegio recae sobre un objeto, sobre un lugar, puede ser un santuario, una capilla, etc. Y la dispensa es la relajación de una ley meramente eclesiástica en un caso particular, dice el Canon 85. Y la dispensa lo que hace es suspender la obligación de la ley para un caso concreto. Su concesión no innova, no cambia el ordenamiento, no revoca la ley. Por eso podemos distinguirla de algunas instituciones parecidas. Por ejemplo, se distingue de la tolerancia, en la que la autoridad deja sin castigo una infracción. Se distingue de la disimulación, cuando la autoridad se comporta como si desconociese la infracción. Se distingue de la absolución de la culpa o de la pena derivada de transgredir una ley. Y se distingue también de la licencia para realizar un acto conforme a la ley. También la dispensa se difiere de lo que es la epiqueia. La epiqueia entendida como la no obligatoriedad de una ley en aquellos casos en los que decaiga su racionalidad, haciendo su cumplimiento injusto, inoportuno o imposible. Respecto de las reglas de competencia para la dispensa, están contenidas en los cánones 87 a 89 y en el canon 91. Y puede ser competente, habrá que ver quién es competente. Puede ser competente la sede apostólica, otra autoridad, el obispo diocesano, el ordinario, el párroco, el presbítero, en fin, hay que ver quién es competente para otorgarla. Para dispensar de una ley eclesiástica debe haber una causa que sea justa y razonable. Por eso no depende de la arbitrariedad o del arbitrio de quien la concede. Si así fuera, esa dispensa sería ilícita. Respecto de los actos jurídicos de la autoridad privada, estas son figuras contractuales como la constitución de asociaciones o fundaciones privadas, como negocios de tipo patrimonial. Eso ya se puede realizar en la Iglesia. Y por último, una noción nomás que no vamos a profundizar y así finalizaremos nuestro curso, que es que en la Iglesia también existe lo que se llamaba la prescripción. La prescripción es un modo de adquirir o de perder derechos. Está la prescripción adquisitiva, o un delito puedes prescribir. Es un modo también de liberarse de obligaciones por el transcurso del tiempo y con ciertas condiciones. Habitualmente el legislador eclesiástico remite en esta materia a lo dispuesto por el derecho civil en cada lugar, salvo en aquellos que determina el código especialmente,
Y una de las exigencias características de la prescripción en el ordenamiento canónico es la buena fe. Por ejemplo, utilizar de buena fe un bien como si fuera propio. Bueno, y hasta aquí entonces nuestro primer curso de introducción al derecho canónico. Han sido 7 lecciones. Esperemos que les haya sido de utilidad para tener un pantallazo, por lo menos, de algunas instituciones, de algunos institutos, de algunas nociones del derecho canónico. Siempre podrán encontrar en internet algunos manuales, un mismo código de derecho canónico. En fin, no quería dejar de agradecer a Radio María la posibilidad de grabar estos contenidos también, y esperemos que les sea de utilidad. Llegado el caso, siempre se puede acudir a un especialista, algún licenciado o algún doctor en derecho canónico para resolver temas canónicos que, bueno, después se van viendo y estudiando en otros momentos, digamos, de esta materia. Esta materia habitualmente se divide en 3 grandes partes. También existe el derecho canónico penal, el derecho canónico matrimonial, el derecho canónico procesal, todas grandes ramas, todos grandes temas del derecho que son sumamente interesantes. Bueno, entonces hasta aquí nuestro curso. Me despido enviando la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.